Deberíamos estar saliendo en vivo por Facebook y ya estamos grabando la sesión. No sé si alguien confirma, así ya largamos. Está saliendo en vivo Perfecto, por Facebook. perfecto. Bueno, Todavía está preparando grabación. Ahí está, listo. el Meet está grabando. Bueno, perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes, según de qué lugar se estén conectando. Mi nombre es Ricardo Paulaza, soy uno de los coordinadores de la Red de Conflictos Urbanos. Hoy estamos participando del día 2 del preencuentro, que bueno, va a abordar toda la semana. Tenemos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Ayer tuvimos las sesiones desde lo que es el nodo andaluz, el nodo de Sevilla-Cádiz, unas sesiones súper interesantes sobre turistificación. Bueno, y hoy vamos a estar compartiendo con algunos colegas de Valparaíso y de Asunción, que vamos el mismo día compartir presentaciones cruzadas. Tenemos dos sesiones. La primera es desde las 11 de la mañana, hora Buenos Aires, Asunción, Valparaíso, hasta la 1, y la segunda es desde las 13 horas, de la 1 hasta las 3 de la tarde. Bueno, nada, más que nada dar la bienvenida, agradecer por estar acá, de esta red que está en constante crecimiento. Ayer Cecilia Zapata, otra de las coordinadoras, por ejemplo, comentaba que ya tenemos más de 100 integrantes y tenemos, bueno, la verdad es que constituidos tenemos 4 nodos, que son, digamos, unidades de investigación que ya están funcionando plenamente dentro de la red, y tenemos varios otros grupos que de a poquito se van consolidando, como puede ser el caso de Valparaíso y Asunción. Pero además de eso tenemos investigadores no solamente que están en Argentina, Chile, Colombia, Brasil, Ecuador, España, México, Paraguay, Perú. La verdad es que tenemos una variedad de colegas de diferentes disciplinas, de diferentes instituciones y de varios países. Siempre un poco el espíritu de la red es intentar, bueno, vincular, ¿no?, el labor académico, el labor de investigación, también pedagógico, con prácticas específicas de intervención en territorio, ¿no?, como con compromiso social. Así que, bueno, le voy a dejar la palabra a Felipe Morales, él va a coordinar la primera sesión, y donde vamos a tener 2 presentaciones, y bueno, yo me voy a dedicar directamente a la transmisión por Facebook. Felipe, te dejo la palabra. Listo, gracias Ricardo. Hola, ¿qué tal a todas, a todos los que nos están mirando, los que nos están escuchando? La verdad es que es un orgullo estar participando acá en este panel que se titula el panel del nodo Asunción y Valparaíso, la urbanización popular e informalidades en el sur global. Discusiones sobre intervenciones públicas en clave comparativa. ¿Ya? Nosotros vamos a estar en este panel número 1 y vamos a contar en primer lugar con los compañeros de Valparaíso, con Julio Humada y José Ignacio Díaz. ¿Qué tal? ¿Cómo está Julio? Hola, José Ignacio. Hola, hola. Ambos son sociólogos por la Universidad de Playa Ancha y forman parte del Observatorio de Participación Social y Territorio de la Universidad de Playa Ancha. Julio también es ayudante de la carrera de Sociología, en líneas de metodologías cuantitativas, y José Ignacio también se ha dedicado a investigar temáticas relacionadas con el acceso a la vivienda en poblaciones migrantes, los asentamientos informales en la región de Valparaíso y los desafíos de la política del subsidio del arriendo en Chile. Julio también ha estado ligado a diversos proyectos de investigación y sus problemáticas en temas relacionados con los campamentos en Viña del Mar y en Valparaíso. Bienvenido, Julio. Bienvenido, José Ignacio. Y en una segunda oportunidad también contamos con Perla Godoy Jiménez y con Diego Laterra. Hola, Perla, ¿cómo estás? Bienvenida. Perla es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional de Asunción, también es abogada por la Universidad Tecnológica Intercontinental, además candidata a magíster en Sociología y Ciencia Política por la Universidad Nacional de Asunción, y además es una máquina, actualmente cursando didáctica universitaria en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Bienvenida Perla, muchas gracias por estar participando en este panel. Bueno, como comentábamos, este panel se titula Urbanización popular e informalidades en el sur global, discusiones sobre intervenciones públicas en clave comparativa. La verdad es que sin más preámbulos, yo los quiero dejar con Julio y con José Ignacio, quienes nos van a mostrar una presentación y nos van a conversar cómo se ven estos temas acá, en la región de Valparaíso. Julio.
José Ignacio, bienvenido. Tiene la palabra. Hola Felipe, bueno, primero agradecer el espacio, la organización, a la red, al incentivo que permanentemente ha estado teniendo Ricardo Apaolaza y Juan Pablo en las coordinaciones. Bueno, ya estuvimos juntos el 2019 en Buenos Aires y bueno, vimos el espíritu de la red y eh, cómo en el fondo de una u otra manera, solamente con reunirnos ya nos permitió generar estos vínculos que hoy día se ven reflejados a partir de las investigaciones que cada una y uno de nosotros estamos llevando a cabo. José, no sé si igual también quería aprovechar de saludar. Sí, muchas gracias, Julio. Bueno, saludarles a todos y a todas. También transmitirle que estoy muy contento también de participar con ustedes, de formar parte de esta red y lo relevante también que significa esta articulación entre investigaciones acá en el Cono Sur. Eso también es importante de rescatar y de visibilizar. Eso principalmente por acá, por esta participación a presentar el día de hoy. Muchas gracias, José Ignacio. Sí. Julio, adelante. Todo suyo Sí, el panel. bueno, primero voy a compartir pantalla con nuestra presentación. Bueno, para comentarles que no sé si ustedes ven ahí mi pantalla, ¿no? Sí, La se ve. presentación. Se ve. Sí. Bueno, como introducción, me gustaría lo importante como decía José recién, de poder compartir y un poco ir comparando los procesos en Latinoamérica respecto a los conflictos urbanos, a la informalidad y los asentamientos que se van instalando en nuestras ciudades. En ese sentido, las características que distinguen a los campamentos en Chile tienen que ver con un tamaño más bien reducido en función de la comparación con otras realidades en Latinoamérica. Sin embargo, contra la tendencia nacional, en el caso de la región de Valparaíso, particularmente en la comuna de Viña del Mar, esto es totalmente lo contrario, porque cuenta con la mayor cantidad de campamentos, así también como los campamentos más numerosos. El último catastro entre 2018 y 2019 del Servicio de Vivienda y Urbanismo plantea que hay alrededor de 181 campamentos eh, en la región. En el caso de Viña del Mar, alrededor de 70 campamentos con más de 6.600 hogares. Sin embargo, en el caso de este último tiempo, particularmente en contexto pandemia y con el fenómeno migratorio en Chile, eh, hemos, digamos, informaciones no formales o no consolidadas todavía, hablan ya de que en el caso de la región de Valparaíso estaríamos bordeando los 250 hasta 300 campamentos con 11.000 a 15.000 hogares, lo que significarían casi 60.000 personas en la región que estarían en esta condición. Entonces, en este contexto, digamos, de investigación, son campamentos antiguos que tienen 20, 25 años, en en una tanda. Ahí vamos a ver un poquito también del desarrollo histórico de los campamentos en la región. Y en ese es el contexto en que el grupo de investigación que lo lleva adelante la Universidad de Playa Ancha a través del Observatorio de Participación Social y Territorio, junto con compañeras que no pudieron estar hoy día, ahí están en la presentación, a Kimberly Sepúlveda y a Elizabeth Centeno, más José y otras compañeras también que han estado aportando permanentemente a la investigación en esta línea que hemos venido desarrollando en la universidad y también hoy día en conjunto con la red tratando de levantar el nodo. Particularmente voy a comenzar acá la presentación. Un recorrido histórico por los campamentos en Chile. Al igual que
en otros contextos de la región latinoamericana, la migración rural interna como un movimiento político, un reconocido movimiento político nacional a partir de esa década, eh, deja su huella en las ciudades. Digamos, van existiendo las primeras tomas de terreno, se va construyendo una periferia en las grandes ciudades eh, del país. En este caso, particularmente en Santiago, muy, muy notorio en la región metropolitana, y en Viña Valparaíso, como a partir de los años, de toda la década de los 60, digamos, estas tomas son un problema latente que, llegado el gobierno de Salvador Allende, se comienzan a radicar en los territorios a través de distintos programas de vivienda. Sin embargo, a partir de la dictadura, existe una fuerte represión y erradicación de los campamentos, una persecución, digamos, a los dirigentes de las poblaciones más emblemáticas en el país, en la zona de Santiago y Valparaíso, que paradójicamente, respecto al retorno a la democracia en los años 90, se consolida con un modelo de vivienda muy precarizado, en un contexto neoliberal donde la lógica el número de viviendas, digamos, era lo particular, sin considerar otros aspectos del hábitat, como la calidad de la vivienda, los tamaños de la vivienda, y también la construcción de barrios y finalmente la construcción de ciudad. En el caso de nuestra área de estudio, que es particularmente el campamento más grande de Chile, que es el campamento Manuel Busto, ubicado en la comuna de Viña del Mar, según la estadística oficial, tiene 1.600 familias aproximadamente, y a partir del año 2017 se firma un convenio de colaboración entre el gobierno regional y el Servicio de Vivienda y Urbanismo. Perdón, este parte de un convenio el año 2007, se firma el 2011 el convenio, se renueva el año 2018, por lo tanto son procesos bastante largos respecto a este campamento y su regularización, porque una de las políticas eh, que marca, digamos, el desarrollo de este campamento es la radicación en el lugar, es decir, que la propia construcción del campamento logra doblar la mano un poco a la política pública, logrando finalmente la construcción de la ciudad en donde ellos mismos eh, lo plantearon, y también de la forma en que ellos lo plantearon. Como decía anteriormente, el campamento Manuel Busto es el más numeroso en cantidad de hogares y de familias en Chile, y está justamente en un proceso de urbanización en este momento. El avance de la obra, ya van 4 años, casi 3 años respecto a la renovación del convenio entre el gobierno regional y el Ministerio de Vivienda. Y particularmente les quiero mostrar dónde está ubicado. Esta es la ciudad de Viña del Mar. La ciudad de Viña del Mar, ustedes la podrán conocer, digamos, por su carácter turístico, por el Festival de Viña del Mar, por el de los reloj de flores, la ciudad jardín, normalmente es como su eslogan, pero tiene una realidad que está oculta tras el espacio clásico, el espacio tradicional de donde nace la ciudad, que tiene que ver con la periferia o los cerros de Viña del Mar, donde está el grueso de su población, y donde también está ubicado el campamento Manuel Busto. El sector conocido como el Olivar, y ahí tiene una pequeña muestra respecto al tamaño que tiene una ladera de cerro, y que está pegado a la urbanización, digamos, propiamente tal. Y una de las características es que la misma construcción que desarrollaron las dirigencias en este sector mantuvo, digamos, la lógica de planificación que podría tener cualquier ciudad o cualquier formalidad respecto a la construcción. Fenómeno que hoy día, a partir de
el levantamiento y la construcción de otros campamentos, sobre todo con población migrante, difieren un poco a la forma de planificar y de construir la ciudad. Entonces, es una cuestión que hoy día mismo la tenemos un poco en desarrollo, como comparativamente con lo que hemos venido trabajando hasta ahora. En esta misma línea, uno de los aspectos más importantes en la investigación que hemos desarrollado, hemos trabajado normalmente en un primer momento con datos más de tipo cuantitativo, tratando eh, de, de una introducción respecto a lo que veníamos, o la que la teoría nos planteaba respecto eh, a lo que significa el campamento. Y por lo mismo me gustaría que interviniera José en este caso respecto al método, digamos, de cómo hemos venido trabajando luego, posteriormente ya con una línea más cualitativa, más cercana a la etnografía, donde han sido líneas centrales de nuestra investigación, la producción social del hábitat y la planificación participativa o la autoconstrucción de las propias viviendas, y también la planificación de la ciudad por parte de las propias vecinas y vecinos. José. Sí, muchas gracias, Julio. Bueno, contarles más o menos que en cuanto al método utilizado para este estudio ha sido el etnográfico, con particular énfasis en los distintos posicionamientos de los y las investigadores e investigadoras. En primer lugar, nuestro trabajo integra diversas perspectivas, tanto de una investigadora quien es residente desde hace más de 15 años en el campamento Manuel Bustos, como también investigadores o investigadoras asociadas al Observatorio de Participación Social y Territorio. Por lo tanto, también se podría decir que nuestro trabajo es una etnografía cubista, al considerar el trabajo de campo de cada investigador o investigadora en distintos momentos y episodios y posicionamientos. En cuanto a la recopilación de información, se comenzó en marzo del año 2017 y se extendió hasta finales del año 2019, un poco antes de lo que fue y de lo que ha venido siendo también el estallido social en Chile. Nuestro trabajo etnográfico integró la participación, como dijo Julio, en reuniones de comités de vivienda, reuniones entre las instituciones y los comités de participación de actividades comunitarias, pero también se han integrado otras técnicas, ya que son complementarias, como la aplicación de 18 entrevistas a representantes de instituciones públicas, incluyendo Serviu, la Municipalidad de Viña del Mar, dirigentes sociales y residentes del campamento Manuel Bustos. Entonces, principalmente ese ha sido el método de estudio por el cual hemos guiado esta investigación, y siendo uno de los primeros puntos ya de los resultados de esta investigación es un apartado que nosotros le llamamos como equipo formar un campamento con formar comunidad. Y acá hay una recopilación de cómo se conforman y cómo se establecen en los primeros años de los 90 ya las primeras viviendas del campamento Manuel Bustos, y también posterior a los 90, que son parte de la segunda generación de tomas de la ciudad de Viña del Mar, y es un periodo posterior a la dictadura, ya. No obstante, esta segunda toma de terrenos, ¿no?, en la ocupación, digamos, de los primeros años 90 en adelante, son terrenos que se caracterizan por ser menos politizadas, menos colectivas que en los 60, haciendo una comparación histórica, y se trata también de estrategias unifamiliares que se despliegan por, digamos, los pobladores ante una carencia de vivienda, ¿ya? Y aquí ya no hay una acción colectiva de reivindicación por el derecho a la vivienda, sino que aquí hay una carencia de una vivienda, hay un déficit, hay una falta digamos, de un lugar donde habitar, y por lo tanto se establece, ¿no?, estas tomas de terrenos colectivas, estas ocupaciones progresivas de tomas, donde por supuesto también se ven expuestas a los desalojos y nuevamente también
a la persecución de las políticas públicas que en ese entonces se enfocan más bien en la erradicación que principalmente en la urbanización. Ya al finalizar los años 90, el campamento Manuel Bustos se conforma dentro del territorio y la comunidad de Manuel Bustos principalmente se ha construido no solo su propia ciudad tabla por tabla, por decirlo de alguna manera, sino que también se ha organizado socialmente para disputar la vivienda, la propiedad y la infraestructura, y por ende también los servicios. Y para ello, la asociatividad y la organización comunitaria, expresado en los comités de vivienda, recordemos que Manuel Bustos este proceso de urbanización lo logra a través de los comités de vivienda y de la negociación que instauran las dirigentes sociales, han sido fundamentales para construir esta infraestructura del campamento y ha sido también profundamente relevante ya para trabajar de manera autónoma resolviendo los problemas que se presentaban dentro de la comunidad. De hecho, si los vecinos, de hecho los mismos vecinos y vecinas del campamento ni siquiera se reconocían a sí mismos como habitantes de un solo campamento, sino que entendían que su unidad de reconocimiento no era otra que el comité de vivienda. ¿Ya? Estos comités de vivienda también fueron construyendo sedes sociales, que son una especie de viviendas colectivas en las que se desarrollan tanto las reuniones del comité como la celebración de fiestas, eventos sociales, y más bien durante los primeros años de formación de un campamento, cada comité trabajaba autónomamente sin comunicarse con los demás comités colindantes, ¿ya? Y principalmente acá podemos ver un relato, ¿no? Que empieza a hablar acerca de la conformación de estos campamentos, cuando acá Margarita, una dirigente social, plantea, empezamos a agarrar fuerza nosotros los dirigentes, empezamos a hacernos conocidos, empezamos a empoderarnos de nuestro título de dirigente, empezamos a tener una mayor capacidad de poder hablar y todo, y saber cómo hacernos escuchar. Entonces, esta cita, este extracto, devela lo importante que fue la organización estratégica representada por sus vocerías, que en este caso son las dirigentes o dirigentes de los comités de vivienda, quienes han sido los encargados, las encargadas de realizar las gestiones políticas y de negociar con las autoridades. De hecho, su conformación como la agrupación de los comités de vivienda del campamento Manuel Bustos ha sido fundamental para lograrse posicionar como un actor relevante ante las instituciones públicas e incluso posicionar la problemática de los campamentos en la agenda pública. Y aquí llamo a mi compañero Julio para que pueda profundizar en cuanto a lo que es la dirigencia social y el pilar de la planificación participativa. Sí, sí, gracias, José. En este sentido y en función del proceso que ha ido explicando José, el desarrollo del campamento Manuel Bustos, la regularización, la forma en que la dirigencia social del campamento ha ido influyendo no solamente a los otros comités o a los otros campamentos cercanos, sino que también ha logrado influir a la política de campamento a nivel nacional, tanto con organización, con campamentos de otros lugares del país. Estuvimos no hace mucho tiempo con campamentos de Antofagasta, donde quisiera también hacer una mención especial a una dirigente que lamentablemente este año nos dejó producto de una enfermedad, la María Medina, una histórica dirigente del campamento Manuel Bustos, que logró aunar, digamos, a una serie de campamentos de todo el país y un poco entender que en un proceso bien particular, que podríamos tener una discusión bastante larga respecto a cómo también el proceso de campamento, reivindicación política, entenderse como sujetos políticos en un contexto más grande,
también se puede hacer una lectura respecto al proceso político y social que ha venido teniendo el país los últimos años, que en este sentido los campamentos, las tomas de terreno, las urbanizaciones populares eh, están siendo entendidas, digamos, cada vez más como ejercicios políticos que reivindican este derecho a la ciudad, este derecho a un espacio elegido, un espacio, a la posibilidad de construir un espacio y a vivir de una forma eh, distinta a a la solución habitacional que normalmente se entregaba, que era un departamento con metros cuadrados reducidos. Entonces, en esta misma línea, eh, la construcción social del hábitat, la significación del propio territorio, la memoria, las prácticas y los conocimientos que se han ido dejando en en su propio pedacito de ciudad que van construyendo, los vincula, digamos, necesariamente en un proyecto espacial de poder. Al menos las miradas que hemos venido desarrollando va en esta línea, como en esta política estratégica que ha ido dialogando, chocando y encontrando, digamos, las pequeñas aperturas que tiene la institucionalidad. Eh, en la dirigencia social en ese contexto es muy importante. Las dirigentes y los dirigentes sociales normalmente son mujeres, en 80-90% diría, en el caso del campamento No Gusto, y en general es un fenómeno que se repite en la dirigencia nacional a nivel nacional. eh, Se capacitan, digamos, están permanentemente trabajando en función de tener herramientas para poder enfrentarse con una normativa, una institucionalidad que les obliga a entenderse, a desarrollar un lenguaje particular y también a poder transmitirla a su propia comunidad. Entonces, en este sentido es que, como decía José, el pilar de esta planificación han sido las dirigentes. Además de la construcción física de su territorio, sus casas, últimamente en el caso del Manuel Busto, dentro de este proceso de urbanización o regularización urbana, la comunidad ha peleado por respetar la estructura propia del propio campamento, eh, de mantener los espacios, la vivienda, los lugares, la ubicación en que ellos tienen, y también cómo también van enfrentándose con las dificultades que va teniendo la propia institucionalidad, que sé yo, presupuesto, recursos, eh, otra institucionalidad anexa como eh, la Corporación Forestal, que últimamente ha tenido algunos problemillas ahí con algunos sectores del territorio del campamento. Nos queremos en esta última parte dejar al menos plasmadas algunas reflexiones finales como para la discusión. Eh, Cómo la participación social, la participación comunitaria ha sido una estrategia dentro del movimiento social para poder permanecer en el lugar que eligieron, en que construyeron y en el que viven. Esta ruptura de las políticas públicas de vivienda en el caso chileno como una bandera de éxito, diría yo, en el caso del campamento Manuel Busto, eh, y como desafío, finalmente, que hoy día es lo que están reflexionando en los distintos comités que ya se empiezan a mirar en un futuro, como ellos dicen, no sé si nos vamos a llamar una villa, no sé si nos vamos a llamar comunidad, ciudad, barrio, pero también cómo mantener la unión que ellos tienen cuando ya lograron el objetivo, digamos. Eh, y finalmente dejar establecido la importancia de la planificación de la ciudad, incorporando a todos los actores y en especial a la organización social como el actor más relevante en el cual la institucionalidad completa debería estar trabajando colaborativamente con las experiencias y los saberes que ellos mismos han construido en sus territorios. Y algunas reflexiones que no están acá, me gustaría, José, si las pudiera
también desarrollar o dejar aquí planteadas, porque creo que una de las líneas que sobre todo José ha venido trabajando en este último tiempo, que tiene que ver con las políticas de cuidado al interior del campamento y su organización. Sí, gracias, Julio. Bueno, primero que todo, uno de los aspectos importantes, uno de los desafíos de la política pública en Chile es poner en marcha un modelo participativo que requiera transformar las prácticas que el Estado ha tenido durante los últimos años, con los asentamientos informales, caracterizado también por la invisibilización de las organizaciones sociales al momento de construir ciudad. Y las tensiones que también claramente han surgido a lo largo del camino, que han provocado que las dirigencias estén atentas a las labores realizadas y en diálogo permanente con las instituciones. Ahora bien, eh, generalmente, como dijo Julio, son mujeres las que forman parte de las dirigencias sociales y son también ellas las que reproducen y las que también se ven expuestas a los trabajos de cuidados y a los trabajos reproductivos. Y estos últimos años, junto con el equipo de trabajo, junto con las compañeras que no están lamentablemente presentes en estos momentos, hemos podido conocer y comprender, digamos, las experiencias que hay detrás de las dirigencias de mujeres eh, y los desafíos también de que esta política pública ponga en exposición los cuidados, que garantice los cuidados como eje central del buen vivir en el territorio, porque involucra no solo el cuidado en lo íntimo, en lo privado, sino que también esto lo implica y lo lleva al cuidado desde lo público, cuando las dirigentes son las que se encargan y plantean ya primero la alimentación con la organización de las ollas comunes, sobre todo en estos últimos años, debido a la pandemia sociosanitaria del COVID-19, donde ponen en marcha diferentes prácticas, diferentes estrategias, ya para garantizar la alimentación, para garantizar el cuidado de los hijos o hijas, ya de otras dirigentes, de otras pobladoras del campamento Manuel Bustos, como también el cuidado del adulto mayor, que son ejes claves e importantes ya dentro de una organización comunitaria, donde no solo es la vivienda el énfasis central eh, de esta reivindicación, de esta lucha histórica, sino que también conjugan factores que logran a pensar ya el derecho a una ciudad, el derecho a una ciudad participativa y a una ciudad de cuidado. Por otro lado, también en cuanto a las acciones del Estado, si bien es notable el proceso de urbanización del campamento Manuel Bustos, este ha sido tratado como un caso más bien excepcional de urbanización de asentamientos informales, y la tendencia sigue siendo la erradicación en Chile. Ya si bien el caso especialmente no pasea por los retrasos y los largos tiempos que ha implicado también esta experiencia evidencia lo valioso de planificar la ciudad con sus propios residentes, especialmente cuando han sido ellos y ellas quienes desde la insurgencia han construido sus propias viviendas y sus propias ciudades. Eso Julio. creo que estaríamos eh, finalizando con eso, con lo último que plantea José Ignacio, en nuestra presentación. Así que les quiero agradecer el espacio y bueno, quedamos disponibles para las preguntas y las reflexiones que puedan tener o comentarios al respecto. Así que muchas gracias. Muy bien, Julio, muy bien, José Ignacio, muy clarito, muy en el tiempo también. Tenemos tiempo, ¿cierto?, para seguir en este panel. A los que por ahí se vienen recién integrando a la transmisión, les recordamos que estamos en el nodo Asunción Valparaíso, estamos en el panel número 1, que se titula Urbanización Popular e Informalidades en el Sur Global, discusiones sobre intervenciones públicas en clave comparativa. Ya tuvimos la intervención de Julio y José Ignacio, del Observatorio de Participación Social y Territorio de la Universidad de Playa Ancha, y a continuación los voy a dejar con Perla Godoy,
como decíamos, forma parte es miembro fundador de la Sociedad Paraguaya de Sociología y socia investigadora del Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios. Trabaja en líneas de investigación de urbanización popular, habitabilidad, sociología rural, desigualdad y pobreza. Y ella nos va a, digamos, a entregar su presentación relacionada con el bañado Tacumbú, participación social. Perla, todo el panel disponible para ti. Bienvenida. ¿Está por ahí? Se ve tu presentación, pero no te escuchamos. ¿Puede ser que estés muteada? Hola, Bueno, Perla, ahí ¿está se por ve, ahí se ve la presentación. Se ve la presentación y te escuchamos perfecto ahora. Ok, muy buenos días para Buenos todos y días. todas. Muchas gracias por la presencia. Nosotros estuvimos con el compañero Diego Laterra trabajando sobre una línea de investigación que vamos a estar realizando precisamente en el bañado Tacumbú sobre dos ejes fundamentales, que es la intervención estatal y la participación social, enfocado desde esas dos líneas. Entonces, ¿por qué nosotros nos enfocamos en lo que es urbanización popular, pero nos referimos específicamente a la zona del Bañado Sur, ¿verdad? Que vendría a ser, a la gente del Bañado Sur se le conoce como bañadense, ¿verdad? Ese término bañadense es importante definir, y cómo lo definen ellos mismos, ¿verdad? Se le conoce en Paraguay a las personas que viven en zonas cercanas al río Paraguay, como ven en la imagen, en las afueras de Asunción, la capital del país. Y los bañados son barrios ubicados en esta zona que cuando hay una gran inundación o una gran cantidad de lluvia, el efecto de esa naturaleza directamente lo que hace es que se inunda. Esta es la zona prácticamente que está marcado, no sé si se está viendo mi presentación, que está marcado en una línea amarilla, es la zona del bañado Tacumbú. En ese marco es importante decir de que en el Bañado Sur vive aproximadamente 17.000 familias. Es una extensión de aproximadamente 200 hectáreas, en la mayoría de humedales estamos hablando. Perla, perdón, Sí. no se ve la diapositiva, quedó en la primera. Ah, ok. Ahí va. A ver, ahí se ve. Ahí sí. Sí, ahí va en la tercera. Muy bien. Sí, ahí estamos. Javier, si saca un poco de eso para poder... Eso. Bueno, ahí le estaba mostrando de que estamos hablando del Bañado Sur. En el lugar vive aproximadamente 17.000 familias con una extensión de 200 hectáreas. Esta es la zona. La zona roja es prácticamente todo el Bañado Sur y la zona marcada en círculo amarillo es la zona de la intervención estatal que le voy a mostrar específicamente sobre qué proyecto estamos hablando. Acá se ven un poco mejor en la imagen. Entonces, explicar un poco primero el origen y la trayectoria histórica de la formación del bañado de Tacumbú. Es importante decir que nosotros habíamos realizado con la profesora Marta Canese en el 2019 una investigación sobre urbanización popular y a raíz de varias recopilaciones, entrevistas con los propios bañadenses, ellos contaban de que el bañado de Tacumbú viene siendo ocupado desde la colonia. Otros decían que el barrio ya estaba habitado desde la fundación de Asunción. Ya en el año 1800, estamos hablando de la época de la colonia. Y también es importante decir que hay acá zonas de Asunción, el lugar llamado Chacarita, que está ocupadas con mucha cantidad de familias. Y el proceso, digamos, de urbanización más fuerte
conforme a la entrevista que habíamos realizado en el 2017, se dio en el año 2017. ¿Verdad? Perdón. ¿Cómo viven los bañadenses? Esta es una imagen digital que se ve prácticamente desde arriba y estamos en la zona céntrica y todo lo que es Asunción. ¿Cómo se construye la identidad la identidad desde los bañados y la identidad cultural? Algunos de las entrevistas que habíamos realizado nos dice que ellos tienen deportes, organizan prácticamente integraciones entre vecinos, viven una cultura urbana muy integrada, ¿verdad? Algunos decían, por ejemplo, siempre tuvimos muchas fiestas religiosas y laicas, además de los torneos deportivos, y creamos un proyecto de participación en Navidad, o sea, hay un involucramiento de las comunidades en la zona. Acá tenemos dos realidades. Esta es la zona, imágenes reales, ¿verdad? De cuando se dan las inundaciones en la zona del Bañado, principalmente Bañado Sur. ¿Por qué estamos nosotros hablando del Bañado Sur? Porque en esa zona es importante decir de que se va a construir actualmente una obra en la zona que se llama La Costanera Sur, que es una obra vial encabezado y encarado por el Ministerio de Obras Públicas, que implica una obra vial, y también eso implica que en esa zona que se proyectan viven gente, actualmente una gran cantidad de familias que tienen que ser reubicadas. Ahora sí, ¿dónde van a ser reubicadas? Esa es hoy el debate que se está realizando y que hay una propuesta de la intervención estatal. Se habla de lo que es la franja costera, ¿verdad? Eso es lo que se plantea con la construcción de la Costanera Sur, que actualmente está en proceso de ejecución. ¿Y cómo las organizaciones responden ante esta intervención estatal? Ellos responden con una organización importante, al cual le llaman Asamblea Permanente Unidos por la Franja Costera. APUF es lo que se llamaría la asociación, y está integrado prácticamente por 36 organizaciones que hoy trabajan con representantes del Estado paraguayo para buscar una vivienda digna en el mismo lugar donde ellos están habitando, pero con unas viviendas precarias. Pero ahora se plantea otra visión a partir de la intervención estatal, pero con acompañamiento de las comunidades, se llega a una conclusión importante. Esta, por ejemplo, es una de las reuniones que se mantuvo con las organizaciones de la Asamblea Permanente Unidos por la Franja, con representantes del Ministerio de Obras Públicas. Es importante trasladar que este proyecto implica el traslado de aproximadamente 200 familias para que se pueda construir la Costanera Sur. Perla, perdón. Sí. ¿Podés apretar F5? Porque no está en modo presentación. Por favor. Se ve el PowerPoint. ¿Ah, sí? ¿Ahí se ve mejor? ¿Por qué no me estaba proyectando? Si no, el botón de presentación en la barra inferior, al lado del Zoom, con ese pasás a presentación en modo pantalla completa. ¿Me avisan si se ve mejor ahí? ¿No? Está en transición, creo que queda igual. Por ahí sí. Pero no, se ve la presentación, ¿verdad? Sí, por ahí sí Ok, no interfiere. Creo que es por la computadora que estoy utilizando. Vas en la Filmina 14. Exactamente. Entonces, Continúa nomás, dale. sí.
Es importante, entonces, porque no me proyecta como me están indicando, ¿cuál es la diferencia con otros proyectos que se encaran anteriormente? En la Costanera Norte, cuando se hizo la misma intervención por parte del Ministerio de Obras Públicas, lo que se hacía era prácticamente trasladarle a las familias en otras zonas por fuera del bañado. Pero este planteamiento y todas las intervenciones anteriores del Estado hace reflexionar de que toda intervención estatal de obra tiene que estar adecuada también a la realidad y por sobre todas las cosas la participación ciudadana. Entonces, a diferencia de proyectos de obras, de programas de vivienda realizadas en los bañados, en los cuales eran trasladados a otras zonas de la ciudad, los pobladores del Bañado Sur consiguieron la aprobación de sus viviendas a ser construidas. En ese marco, entonces, es importante destacar de que la propuesta hoy del Bañado Sur contempla, aparte de la construcción vial, que es la 7,5 kilómetros de longitud, la construcción de vivienda de 2.500 para los pobladores. Eso implica de que no deben ser trasladados de la zona donde viven actualmente. Entonces, acá se evidencia de que la participación estatal con obra de infraestructura se puede hacer siempre y cuando que exista una intervención social comunitaria. Entonces, este es lo que nosotros habíamos estipulado como una de las conclusiones generales que habíamos realizado con la profesora Marta y el equipo de investigación en el 2019, porque ¿qué decíamos en ese entonces? Los que participan y leyeron nuestra investigación, en esa época o ahora mismo, la misma realidad en cuanto a carencia de datos estamos teniendo y existe un desarrollo creciente. Pero ¿cuál es la diferencia ahora? Que este desarrollo creciente y donde se ve prácticamente que las organizaciones comunitarias son protagonistas en el proceso de urbanización. Entonces estamos hablando de que a través de la intervención del Estado, pero con una participación ciudadana, con una participación de organizaciones comunitarias, se pueden mantener en el lugar donde viven, pueden seguir viviendo en una vivienda digna con programas sociales establecidas. ¿Y cuál es la perspectiva de las organizaciones comunitarias? Es la resistencia y la conquista de derechos. Eso implica la defensa territorial, implica los derechos humanos, implica seguridad, implica educación, implica también autonomía e integración organizativa, porque esto al fin y al cabo lleva a una fortaleza de la organización y de esa manera poder radicarse en la ciudad, porque ahí está un poco la discusión del derecho a la ciudad, ¿verdad? Los que viven en el Bañado tienen los mismos derechos como los azucenos, ¿verdad? Entonces, en esa investigación nosotros habíamos dicho de que la perspectiva que se tenía hoy, perspectiva eran en el 2019, hoy se convierte en realidad. ¿Por qué? Porque con esta obra que se ejecuta en el Bañado Sur, lo que se hace es conquistar un bien inmueble individual, porque estas 2.500 viviendas que se van a hacer viviendas unipersonales para cada familia. Se conquista un lugar para vivir en el mismo lugar, en la misma ciudad, en el mismo espacio. Y también lo otro que decíamos, que el derecho a defender lo comunitario y el desarrollar nuevos caminos para construir ciudadanía, porque eso es lo que hace la APUF, ¿verdad? Que con la organización que tienen constituyen una ciudadanía y una organización importante. Todo eso a nosotros también nos hace reflexionar en la FACSO, en la Facultad de Ciencias Sociales, constituida hace 3 años, como profesionales del trabajo social y de sociología,
de cómo tiene que ser la intervención estatal y cómo combinar esa intervención estatal con la participación comunitaria. Construir obras de desarrollo, pero sin exclusión social. Esa es un poco la presentación que teníamos con el compañero Diego, con la disculpa del caso. Él tenía otras también intervenciones, pero por problemas me acaba de avisar de que no va a poder intervenir, entonces por ahí nosotros nos quedamos con esta línea de investigación que estamos trabajando, que es incipiente, porque justamente hacia ahí estamos apuntando con esta investigación. Muchas gracias Perla por tu presentación. Es mediodía acá en Chile. Acabamos de terminar de escuchar la presentación de Perla Godoy relacionada con el bañado Tacumbú en Asunción, Paraguay. Y en primer lugar estuvimos con la presentación de los compañeros de Valparaíso, con Julio Humada y con José Ignacio Díaz en relación con el campamento Manuel Bustos en Viña del Mar. Me voy a quedar con ustedes conversando un ratito, chicos, Julio, José Ignacio, con Perla, porque la verdad es que surgen bastantes preguntas, hay temas relacionados con estos lugares que son tan distintos, ¿no? Por una parte, en el Pacífico, ¿no? En los cerros de Valparaíso y la conformación de lo que nosotros llamamos acá los campamentos, ¿no? Los asentamientos precarios, que en esta mesa se han presentado también como informales o informalidades entre paréntesis, y la situación que ocurre en el bañado Tacumbú, en un barrio de Paraguay, de la ciudad de Asunción, a orillas del río Paraguay, otra realidad, pero en nuestro mismo sur global, ¿ya? Estamos hablando de la lucha de personas, de habitantes, en distintas escalas, entiendo, ¿no? Según lo que he escuchado de sus presentaciones. Una escala de un lugar en la ciudad, ¿no? Primero la vivienda, un tema material, pero luego esto al parecer va un poquito escalando, ¿no? Y ya no es solo la vivienda, sino que también tiene que ver con otras reivindicaciones, ¿no? Los compañeros de Chile han hablado de conceptos interesantes para graficar esto en términos más teóricos, ¿no? Han hablado de la producción social del hábitat, ¿ya? Una línea de investigación que entiendo en Argentina también está bastante desarrollada. Perla nos ha hablado también de esta idea del derecho a la ciudad, ¿no? Un poco para graficar la situación que ocurre con los habitantes del barrio del bañado Tacumbú. Me gustaría por ahí dirigirme en primer lugar a Julio y a José Ignacio para preguntarles un poquito, para que profundicemos un poquito en algunos elementos distintivos a lo mejor de su proyecto. Me surge primero la primera pregunta, Julio, José Ignacio, es la región de Valparaíso y específicamente el Gran Valparaíso es reconocido a nivel nacional acá en Chile como ser el lugar donde se concentra la mayor cantidad de familias y habitando en campamentos, ¿no? Tiene esa condición. Según sus investigaciones o según lo que ustedes han podido indagar, ¿existe alguna condición estructural que explique que acá en el Gran Valparaíso nosotros tengamos esta gran cantidad de familias habitando en campamentos, más que en cualquier otro lugar del país? Sí, bueno, Felipe, gracias por la pregunta. Entiendo que José Ignacio tuvo una llamada de urgente, salió un momento. Perfecto, nos quedamos contigo y con Perla entonces, muy bien. Sí, estamos súper con Perla. Respondiendo un poco a tu pregunta, respecto a la condicionante del área metropolitana de Valparaíso, en realidad particularmente en la comuna de Viña del Mar, porque se da esta diferenciación entre Valparaíso, que por su estructura geográfica, topográfica, tiene varios campamentos, pero todos de reducido número de familias. Bueno, en el caso de los campamentos en Chile, formalmente se reconocen a partir de 8 familias que no tengan o que tengan menos que no tengan servicio, ¿no? Esa es como la estructura de reconocimiento formal. En el caso del Paraíso, son campamentos que están porque la periferia de la ciudad de Valparaíso son cerros, son lomas de cerros que va reduciendo el área en la cual se pueden incorporar las viviendas. Por lo tanto,
a partir de esta condición topográfica, en la comuna de Valparaíso los campamentos no tienen tantas personas habitando. En el caso de Viña del Mar es distinto porque si bien tiene una condición también de ciudad costera, digamos, con laderas asociadas, pero que tienen menos pendiente y más extensión ya hacia el interior de la ciudad. Digamos, es pasando las laderas de los cerros, se han constituido estos asentamientos informales o construcción popular de ciudad alrededor de la comuna de Viña del Mar, ocupando grandes espacios de habitación y extendiendo la ciudad de una manera informal, como lo planteábamos teóricamente son aspectos que muchas veces por ahí teníamos alguna referencia a Caldeira, que normalmente habla de esta urbanización periférica, digamos como una modalidad de producir el espacio urbano con características que tienen que ver con la ocupación en el tiempo de estos lugares, que van permanentemente remodelando o mejorando su espacio. También cómo se enfrentan de manera informal con las lógicas oficiales del Estado, y ojo, que es un tema que tal vez hemos trabajado poco también, con las lógicas formales del mercado, que en el caso chileno es muy relevante de mencionar, de cómo el Estado ha ido, a partir de los años 80, ha ido desapareciendo un poco del control y la planificación del suelo. Por lo tanto, ha quedado entregado mayoritariamente a la especulación de la industria inmobiliaria y del privado. Solamente el Estado ha tenido un rol subsidiario respecto a la vivienda social y que de una u otra manera también ha generado un escenario actual en el caso de la vivienda en Chile con los valores totalmente inflado respecto al valor real de lo que podría costar una vivienda, y también con el precio del suelo, que ligado a la especulación sobre todo en las grandes ciudades como Viña del Mar, que tienen un gran valor agregado por su característica turística, digamos. Y por último, lo último que agregar respecto a cómo también en cómo la ciudad, digamos, estas nuevas periferias que se construyen y se consolidan, también cómo tienen que ver cómo dialogan con el espacio de movilidad dentro de las ciudades, cómo quieren estar cerca de los centros de servicio de las ciudades. Por lo tanto, son espacios de disputa permanente, o al menos como lo entendemos en el caso de la investigación que hemos desarrollado en el Manuel Busto y en la región metropolitana de Valparaíso. Gracias, gracias Julio. Perla, mira, en la misma línea un poco que le preguntaba a Julio, los campamentos se radican, ¿no?, en lugares que pretenden estar más o menos cercanos a ciertas centralidades, servicios de la ciudad, pero en lugares que a veces no son idóneos para habitarlos, ¿no? En el caso de Manuel Busto estamos hablando de cerros, de quebradas, de lugares un poquito inaccesibles, con dificultades para transitar. Y según lo que observábamos en tu presentación del Bañado Tacumbú, me da la impresión de que también, de que es un lugar que está cercano al centro de la ciudad de Asunción, pero en una zona que, como su nombre lo indica, es un bañado y es un lugar que se inunda, ¿no? ¿Cómo es esta relación entre los habitantes y habitar estos lugares que a veces parecen medios residuales dentro del espacio de las grandes ciudades? Sí, muy interesante tu pregunta, Felipe. Me estoy conectando desde mi teléfono porque el dale. internet medio no estamos teniendo buena señal acá. Te escuchamos bien. Pero desde la investigación que nosotros hicimos en el 2019 con la profesora Marta, es importante primero hacer una diferenciación de concepto, diría yo, de lo que es la urbanización popular, Felipe. Nosotros en esa investigación, antes de pasar a tu pregunta, Ajá, sí, habíamos dale. definido tres tipos de definiciones conceptuales, digamos, de lo que es la urbanización popular desde la diferente perspectiva. Si hablamos desde una perspectiva de lo público, de lo estatal, se habla de programas de vivienda. Cuando se habla desde una perspectiva empresarial o privada, se habla de empresas inmobiliarias o loteamiento.
pero cuando se habla desde una iniciativa de las personas, de las comunidades, ahí estamos hablando de una urbanización popular. Esa es un poco la característica que nosotros sacamos de lo de todo el proceso de investigación que realizamos, y justamente en ese marco de la urbanización popular se encuadra un poco todo lo que implica la cantidad de familias que viven en las zonas periferias de la ciudad de Asunción, pero es importante destacar ahí de que la cantidad de familias no implica nomás trasladarle a otra zona del país, porque eso, la cantidad de personas que viven ahí también directamente tiene relación con la cantidad de electorados que actualmente se tiene a nivel de las representaciones políticas. O sea, Comprendo. cambiarle de lugar no implica, no es solamente construirle una vivienda por fuera de Asunción, trasladarle de Asunción, sino implicaría también un ataque directo a los partidos políticos que hoy tienen prevalencia en esa zona del país, por un lado. Por otro lado, se reivindica justamente el derecho a vivir en una ciudad. Y eso es lo que nosotros ahora con esta investigación queremos enfatizar y profundizar con el compañero Diego, de que los bañadenses pueden reivindicar ese derecho de vivir en la ciudad, en Asunción, y teniendo obviamente una vivienda digna, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de vivienda digna y ya entra un programa estatal, ahí va a estar la discusión de que si vamos a hablar de una urbanización popular o vamos a hablar de programas de vivienda. Pero este planteamiento que ahora se trabaja en Asunción con la Costanera Sur, se plantea desde una perspectiva más de programas de vivienda, pero con acompañamiento de organizaciones comunitarias de la zona. Muchas gracias, Perla. Mira, antes de continuar, tengo un par de preguntas también aquí para seguir conversando con Julio, con Perla, pero le quiero dar el pase a Juan Pablo Venturini, que está acá. Juan Pablo, ¿estás por ahí? Sí, gracias, Dale, Juan Pablo. Felipe. El espacio es tuyo, dale. Buenísimo, muchas gracias. Le hago una consulta tanto a Perla como a Julio, y un poco retomando algo que planteabas vos, Felipe, antes, que tiene que ver con los condicionantes físico-naturales en ambos casos, ¿no? En el caso de Valparaíso, los cerros, y en el caso de Valparaíso, Viña del Mar, la cuestión de los cerros, y en el caso de Asunción, los bañados, zonas inundables. ¿Y en qué medida esos condicionantes físico-naturales aparecieron como un limitante a la hora de plantear las intervenciones, o como argumento en contra de la erradicación de los campamentos o del barrio Tacumbú en el caso de Asunción? O sea, ¿en qué medida se esgrimió como excusa desde el Estado la no radicación, justamente, como decía Felipe, por ser zonas que en principio no son del todo aptas para ser habitables? Y por otro lado, me pregunto si hay alguna amenaza de nuevos intereses inmobiliarios sobre esas zonas. En principio uno puede pensar que son zonas que aparecen como ajenas al interés inmobiliario, justamente por estas dificultades que presentan, pero quizás sobre todo en el caso de Asunción, con esta nueva obra de la Costanera, con algunas obras de nivelación de los terrenos, de repente esos terrenos costeros, por ahí con un buen atributo de paisaje, de repente pueden llegar a ser valorizados por capitales inmobiliarios para vivienda de sectores medios o altos, y en qué medida eso puede ser implicar una disputa, ¿no? Un problema para la erradicación de los habitantes del bañado y posibles proyectos, ya sea de proyectos de vivienda o de urbanización popular. Gracias, Juan Pablo. Partamos por Julio y luego Perla, ¿les parece? Dale, Julio. Súper, sí, bueno, tal vez no, respondiendo a Juan Pablo y también en parte a Felipe, creo que uno de los temas interesantes respecto particularmente al campamento Manuel Busto en Viña del Mar, como les comentaba, a diferencia de Valparaíso, tiene más extensión de un espacio relativamente posible de construir. Igual son laderas, pero con menos pendiente que en el caso de Valparaíso. Y suceden dos cosas ahí interesantes, porque efectivamente en el caso de Viña del Mar y Valparaíso,
normalmente el argumento que sí se utiliza por parte de la institucionalidad pública contra la erradicación tiene que ver con la construcción en lugares no aptos para urbanizar. Entonces, efectivamente hay algunos lugares que no son aptos para urbanizar, pero otros que no, que en realidad están, como mostraban rápidamente en el mapa, están pegados literalmente a la ciudad. Entonces tenemos la paradoja que a metros hay conexión, hay servicios y una casa al costado ya deja de ser ciudad en términos formales. Entonces, en ese sentido, ha sido un argumento que se ha utilizado por mucho tiempo para evitar la erradicación y fomentar un poco el modelo, como hice alguna referencia anteriormente, al modelo de acción del Estado en la vivienda social. En este caso, como viviendas estructuradas en bloques de departamentos tipo, agrupadas normalmente en las periferias de las ciudades. Y cuando escuchaba a Juan Pablo y la pregunta, lo pensaba en algunos otros ejemplos en los cuales eh, se choca, digamos, la urbanización popular o las tomas de terreno con intereses inmobiliarios. En el caso de Viña del Mar, efectivamente, como lo adelantaba un poco Juan Pablo, no están tan ligadas con los intereses por los mismos lugares donde se asientan, no son lugares eh, que normalmente tengan intereses inmobiliarios. Cuando se ocupa el terreno de un privado, la gente normalmente pregunta antes de tomarse los terrenos, porque entienden que tomarse un terreno de un privado es más complejo para la institucionalidad de poder resolver. Entonces, normalmente ahí hay una estrategia previa a las tomas de terreno que se documentan previo a la toma, digamos, que no es una cosa, también está planificada la toma misma, como eh, yo creo que hay un elemento que está siendo nuevo respecto algunas contradicciones respecto del punto de vista medioambiental o de mantenimiento de algunos sectores, sobre todo en Valparaíso, que son parte de un ecosistema protegido. Me refiero a la zona sur de Valparaíso, la zona del parque, que es lo que era el Fondo Domingo Santa María, que hay lugares que están protegidos como patrimonio ambiental y que tiene este conflicto con las tomas de terreno, con las últimas tomas de terreno en el caso de Valparaíso. Y recordaba por ahí cómo en algunas tomas de Santiago alrededor del año 2000 fue una de las tomas históricas en Peñalolén, que se tomaron la ciudad, digamos, o uno de los centros del sector oriente de la ciudad. En Santiago el sector oriente está ligado con el alto valor del suelo, con zonas de ingresos más elevados. Y en la zona suroriente de Santiago, la señora Peñalolén, hay una toma histórica que tomaron efectivamente a sabiendas un terreno de un privado que estaba especulando durante mucho tiempo con ese espacio y obligaron a negociar. O sea, digamos, la toma también hubo una planificación por parte de la dirigencia de la organización de, de tomarse un terreno con el fin de obligar a negociar al privado y no en las condiciones que planteaba, por supuesto. Entonces, hay ahí una recopilación de antecedentes previos que es bastante interesante respecto Claro. al uso de la herramienta de urbanización popular y toma directamente. Gracias, gracias Julio. Retomando también un poquito la pregunta un poco de Juan Pablo. Perla, ¿estás por ahí? Sí, eso que decía Juan Pablo, evidentemente uno de los discursos que se utiliza para argumentar en contra de los bañadenses es justamente que viven en zonas inundables. Es por eso, por ejemplo, que en algunos años que vamos a recordar, como en 1980, 1982, 1997, la del 2014 o la última inundación que tuvimos en el 2019, varias familias tuvieron que abandonar su lugar, instalarse en una plaza pública o instalarse en zonas, en campamentos temporales aproximadamente durante 6 meses, mientras
el agua retoma su nivel natural, digamos, pero eso tampoco implica de que ellos abandonen su lugar. Abandonan durante un tiempo temporal, pasan las inundaciones, pero vuelven otra vez en su zona. Es decir, de que la inundación es una amenaza, pero también sería una fortaleza porque vuelven al lugar de origen y eso puede también obedecer a varios factores. Hay que recordar que el Bañado está cerca de lo que está en Asunción, ¿verdad? Que es la capital de la República del Paraguay, donde se concentran todas las instituciones y también donde se ve varias realidades sociales, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, el Bañado en sí ya tuvo varias intervenciones estatales, ¿verdad? O sea, se está haciendo infraestructura por etapas. Se hizo la primera costanera, ahí se le trasladó a varias familias, la segunda costanera norte del 2017-18 y ahora la tercera que es la costanera sur. Pero la diferencia es que ahí encontramos organizaciones fuertes, organizaciones comunitarias muy fortalecidas. Es por eso de que las reivindicaciones que plantean estas organizaciones es la de quedarse en el lugar con una vivienda digna, o sea, no ser desplazado, no ser trasladado en nuestra zona para que en vez de lo que era su vivienda se construya caminos viales, digamos, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, claro que sí, toda esta infraestructura vial que se hace, toda la costanera está enfocado hacia lo que es la infraestructura, hacia lo económico, hacia lo empresarial, ¿verdad? No así hacia lo que es lo comunitario. Pero la organización APUF, la que está trabajando constantemente con el ministerio, plantea un poco un nuevo paradigma de cómo se puede intervenir conjuntamente con el Estado. Obras públicas, costaneras, pero a la par también viviendas en la zona donde ellos viven, pero obviamente con mejoras en sí. Muchas gracias, Perla. Quedó muy, muy claro. Juan Pablo, me parece que está ahí un poquito también contestada tu intervención y tu pregunta. Muchas gracias. Le quiero dar el pase también a otra persona que quiere consultarles. Él es Javier Allende. Javier, ¿estás por ahí? Sí, ¿me ven? ¿Me escuchan? Sí. ¿Verdad? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, yo soy Javier Allende, soy aquí de Asunción. Y un poco, no sé si, no una pregunta, pero más bien una remarcación también a la exposición de las compañeras Perla, porque coincidentemente yo soy de la zona del Bañado y enfoco mucho mi trabajo también en ese aspecto. Y lo que puedo decirle un poco para vamos a decirle de alguna manera, dar más elemento a la exposición de la compañera, es que el Bañado, o los bañados, porque Asunción tiene 17 kilómetros de costa y se dividen prácticamente en tres, Bañado norte, centro y sur. Siempre fue el patio trasero, no sé si siempre, ¿verdad? Pero después de la colonia, más o menos después de 1800, él terminó siendo un patio trasero de Asunción. El patio trasero donde era la ciénaga del río y no se ocupaba. Prácticamente en una resolución presidencial de Carlos Antonio López fue allá más o menos en 1800 donde designa el lugar de la Chacarita, que es la zona baja centro del Bañado, para que se asienten ahí un grupo de indígenas de aquel entonces. Pero nunca fue ocupado. Actualmente, y gracias a la industria inmobiliaria, porque la expansión inmobiliaria a nivel metropolitana ya está prácticamente colapsada, ya no puede expandirse. Por eso están también ahí ahora mismo haciendo la expansión a nivel vertical, ¿verdad? En el centro de Asunción. Hace más o menos 25 años, 30, que ya estuvieron viendo esta posibilidad y plantearon una propuesta concreta que es la franja costera en Asunción,
que es el relleno sanitario de estos sectores. Pero no le tienen en cuenta a los boyadenses en el sentido de que son, vamos a decirle, ocupantes ya por arraigo. Estamos hablando de gente que vive hace casi aproximadamente 70, 80 años, que están allí y bueno, la propuesta gubernamental, principalmente municipal, es el relleno sanitario, recuperar el suelo para emprendimientos inmobiliarios. De hecho, ya se está haciendo en la zona de centro, donde empezó la primera parte de la avenida Costanera. Hay un sector más o menos de 1 kilómetro que fue rellenado y ahora mismo está con un cartel que dice se vende. Entonces, ya está sucediendo eso y esa población que vivía ahí, esa cantidad de familias que vivían allí, fueron, en algunos casos fueron reasentados, otros no, ¿verdad? Pero esa es la realidad concreta que estamos viviendo. Actualmente estamos en una disputa, aquí se está dando una disputa todavía, como se dice, de bajo vuelo, pero hay una disputa entre los pobladores, las instituciones gubernamentales y la industria inmobiliaria, que tienen previsto varios proyectos. Una de ellas es esa, con la intervención estatal, que se van recuperando pequeños sectores donde se va a hacer barrios sociales, y la otra parte que se vaya recuperando se van a ir a emprendimientos inmobiliarios privados. Inclusive ahora entra también, está el BID de por medio, que también hace parte, en otra zona hace gentrificación, en otra parte está haciendo relleno sanitario para barrios sociales. Está también previsto la entrada del gobierno de Corea, que tiene proyectos también para eso. Y hay varios emprendimientos que están viniendo, y de la mano justamente del gobierno, que el último, por lo menos fue grato fue la expulsión de un ministro de Vivienda y Hábitat aquí, que era un empresario inmobiliario. Entonces, estamos en esa situación aquí. Esa es la realidad, Asuncena. Gracias. El Bañado es ocupado por la población expulsada justamente del campo. Entonces, esa es un poco la realidad y para un poco ver mejor la cuestión. Gracias, Javier, por tu intervención y por tu relato. Antes de dar una siguiente palabra y aprovechando un poco lo que Acá, Ricardo Paulaza quiere hacer una pregunta. Ricardo, ¿está por ahí? Ricardo. Hola, ¿qué tal? Dale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, te vemos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy con la cámara apagada para tratar de no enturbiar la transmisión en vivo. Me pareció súper interesante la pregunta que hizo Juan Pablo sobre esto. Nosotros justo ahora estamos trabajando bastante el tema de rentas, ¿no? Cómo las rentas del suelo en estas zonas, digámosle, medio de bordes, que no necesariamente son bordes externos de la ciudad, pueden ser bordes interiores o mucho más cercanos a los centros de lo que por ahí uno esperaría. Tuve la suerte de conocer ahí con bastante detalle con el profe Javier y también con Perla ahí la zona de los Bañados, y es una zona que está pegada, digamos, al centro, es como increíblemente cercano, pero creo que, por ejemplo, en Buenos Aires tenemos casos parecidos, etc. Bueno, creo que esta pregunta de Juan Pablo, da en algún punto en el clavo, ¿no? De pensar un poco, bueno, qué dinámica, a partir de procesos de expulsión directa o bien de expulsión indirecta por la vía de mercado, ¿no? Vía de insuficiencia económica. Creo que ahí hay un nicho súper importante para explorar. Pero bueno, él ha formulado, me ganó de mano, ha formulado esa pregunta que hubiera deseado formular yo. Y creo que Perla, tanto como Julio, han respondido en buena medida. Pero me gustaría, como para terminar por ahí, de ver es si, sobre todo, entiendo que remite más que nada al caso de Asunción, pero quizá para el caso de Viña, por desconocimiento, lo pregunto, Julio, más que nada, digo, en estas políticas de intervención estatal, tanto en Viña como Viña o Valparaíso, digo, ¿no? Pero tanto como en Asunción, con estas mega obras que se están haciendo ahora en la zona costera, digo, si se está previendo, por ejemplo, te consulto, Carla, algunas líneas políticas preventivas de lo que se llaman de antidesplazamiento, ¿no? De políticas antidesplazamiento, las famosas anti-displacement, ¿no? Como sabiendo de que ante una intervención en infraestructuras y sobre todo procesos de regularización de la tenencia de la tierra, o sea, que se va formalizando la situación de estos barrios,
empiezan a operar los mecanismos del mercado, bueno, que operan en el resto de la ciudad, por ejemplo, subas de precio del suelo y pueden generar desplazamiento, por ejemplo, rápidamente de los segmentos inquilinos, ¿verdad? Y en el mediano plazo de incluso sectores de pequeños propietarios. Pero pregunto si en estas intervenciones de política pública, de política urbana, hay algún elemento, o se ha discutido algún elemento que ustedes conozcan, digamos, de líneas de antidesplazamiento, ¿no? Como de prever, bueno, cómo se va a asegurar o qué medidas se van a tomar para tratar de minimizar las posibilidades de que esta población sea en el corto o mediano plazo expulsada. Y pregunto esto a relación de que son parte en buena medida de las buenas prácticas socioambientales que piden, por ejemplo, los organismos de financiamiento internacional. ¿Está bien? Tanto el Banco Mundial como el BID como la CAF tienen lineamientos específicos que hacen a lo que se llama reasentamiento involuntario y desplazamiento. No digo que en estos casos haya tanto énfasis en líneas de reasentamiento involuntario, pero sí se sabe de que pueden desatar procesos de desplazamiento. Entonces consulto si hay algún avance en esas políticas, si hay alguna experiencia, o bueno, puedan dar cuenta, ¿no?, de consignar sobre esos temas. Dejamos que conteste Julio y luego Perla, ¿vale? En ese orden. Sí, bueno, gracias a Ricardo por la pregunta. También, antes que todo, en este mismo espíritu de comparación, digamos, de tener en la mente tanto la realidad de ciudades como Valparaíso, Viña del Mar, y también la realidad que conocimos en 2019, ahí justamente con Ricardo, Juan Pablo, Perla, Javier, que nos quedó pendiente, sí, la otra visita tanto a Asunción como a Valparaíso del grupo. Espero que en la medida que vamos saliendo del contexto pandemia podamos realizarla. Dicho lo anterior, mira, respecto a políticas antidesplazamiento que estén en la agenda política chilena, no. Apareció, contrariamente a lo que plantea Ricardo, está en el debate. De hecho entró una como moción de ley en el Congreso, en la Cámara de Diputados, la ley antitomas, digamos, que buscaba lo contrario, digamos, proteger lugares que estén sin habitar, que estén en las ciudades, y que evitar y penalizar con cárcel la toma de los terrenos, y no como simples faltas, como hasta hoy día ocurre. Además que por el contexto que ocurre en otro lugar del país, que es en la zona del Gualmapu, la zona mapuche, que efectivamente hay otro contexto y otra reivindicación respecto de la toma de terrenos o la recuperación de terrenos por parte de las comunidades mapuche a las grandes industrias, a las grandes empresas de la industria forestal, que plantea otro contexto distinto a lo que vivimos en la zona centro de Viña del Mar, Valparaíso y en la región. Por lo tanto, respondiendo un poco, Ricardo, no, creo que vamos, al menos en el debate político, hasta el estallido, hasta la reivindicación popular del 2019 en Chile, se estaba discutiendo en otro sentido, más hacia la ley antitoma que hacia una ley antidesplazamiento. De hecho, contrariamente a lo que sé, están en riesgo incluso poblaciones ya asentadas. En el caso de la región del Paraíso, en el puerto que está a 70, 80 kilómetros más al sur de Valparaíso, que es uno de los puertos principales en Chile, que es el puerto de San Antonio, existe el grave riesgo de toda una población que ha ido quedando un poco presa del aparato logístico portuario, respecto al mismo puerto, a la infraestructura que está teniendo el puerto de San Antonio, incluyendo población, un humedal urbano, en contraposición con el proyecto de megapuerto que está planteando multiplicar por 6 la capacidad que hoy día tiene San Antonio. Entonces, digamos, hay un riesgo que incluso pone en riesgo poblaciones ya asentadas hace mucho tiempo en aquellos lugares,
y que me permite también mencionar cómo la infraestructura, en el caso de la infraestructura marítimo-portuaria, digamos, en el caso de Valparaíso, ha sido justamente la ciudadanía la que ha logrado que no ocurra el mismo efecto que ha ocurrido en San Antonio, digamos. En San Antonio, la zona sur de la ciudad prácticamente ha ido desapareciendo en función de la actividad logística portuaria. Y Ricardo hacía una mención respecto al tema de los desplazamientos. Yo creo que en el caso de la región de Valparaíso, eh, hay un fenómeno de desplazamiento forzoso, más o menos en la línea que lo plantea eh, una investigadora, Sasia Salchen, respecto a los conflictos medioambientales como condicionantes del desplazamiento. Y esto está ocurriendo en la zona interior de la región, que a diferencia de las compañeras, los compañeros de Asunción, hay un problema con el agua. En esos lugares, por la industria, por la agroindustria de la palta, hay poblaciones que se están moviendo, que su población está disminuyendo, particularmente porque no hay agua, no hay acceso al agua potable. Entonces, el escenario regional, lamentablemente, no se acerca hacia una política de antidesplazamiento, sino que por lo contrario, ha ido omitiendo legislar en torno a los desplazamientos y incluso más, forzando otros asentamientos que ya están asentados en las ciudades. Claro. Gracias, Julio. Perla, ¿estás por ahí? Sí, a ver, analizando desde una perspectiva de políticas públicas estatal, si existe una política antidesplazamiento, me animaría a decir que no, en primer lugar. Pero si vamos a analizar desde el punto de vista de la población bañadense, ellos sí tienen una política pública, digamos, y lo llaman de antidesplazamiento y lo llaman la defensa costera. Esa es una discusión que se viene dando, ¿verdad? Pero en relación a este trabajo de investigación que estamos iniciando con Diego, en relación a la Costanera Sur, este programa específicamente que ejecuta el Ministerio de Obras Públicas, a diferencia de otras obras construidas ya, sí plantean de que no exista ese desplazamiento, es decir, que se pueda construir viviendas en el mismo lugar donde ellos viven, ¿verdad? Entonces, aparte de las obras que contempla una avenida de aproximadamente 7,5 kilómetros de longitud, también se plantea la edificación de aproximadamente 2.000 viviendas. Entonces, este proyecto sí plantea eso, pero eso no podemos nosotros directamente definir como políticas públicas para antidesplazamiento, porque esto hay que recordar que de alguna u otra forma fue conseguida por las organizaciones que viven en el Bañado Sur, y en el Bañado Sur hay organizaciones muy fortalecidas, como ya dije anteriormente. Comprendo. Gracias, Perla. Yo les quiero dejar una última pregunta, reflexión también como espacio para ir a lo mejor ya pasando al cierre de este panel, y que tiene que ver con un aspecto común y que me parece que también es muy distintivo de ambas presentaciones, tanto la de Julio como la de Perla, y que tiene que ver con lo siguiente. Ustedes mencionaron, ¿cierto?, cómo se produce a veces esta articulación o este dinamismo entre lo que es, por una parte, las lógicas de la urbanización popular, en el caso de los campamentos, los dirigentes, y por otra parte la intervención estatal o pública. Según sus distintos casos o sus distintas investigaciones, ¿cómo han visto que se produce esta relación o esta relación, como bien digo, que se establece entre lo que sería como la participación popular por una parte y el Estado o la estructura estatal a través de las instituciones? En general, las instituciones se pliegan al clamor popular, o más bien llegan en una lógica más bien avasalladora aún. ¿Cómo han visto ustedes los procesos de participación actuales? No los históricos, sino que en la actualidad. Julio. Bueno, gracias por la pregunta, Felipe, porque en el fondo responde muy bien a las particularidades de los distintos campamentos que hemos estudiado en
en el Gran Valparaíso, particularmente en Viña del Mar, como decía anteriormente, porque se dan dinámicas distintas. Nosotros planteamos, sobre todo en el campamento Manuel Rústico, que efectivamente son dirigencias insurgentes, pero que tienen una connotación de estrategia muy, muy, muy particular. En el fondo, entienden que tienen que negociar con la institucionalidad, con los distintos grupos políticos, intereses políticos que normalmente ven en los campamentos y sobre todo en los grandes campamentos, ven efectivamente una reivindicación para sus propias carreras políticas, digamos. En ese sentido, la dirigencia entiende muy bien la forma que tiene que relacionarse con digamos, en su momento, ¿no? En su momento hay que entender que a partir del estallido social en Chile, o la revolución o la revuelta popular, como también se le puede denominar, ha cambiado un poco la relación entre la estructura dirigencial de la élite política, que normalmente tenía formas de gobernar y de ejercer eh, digamos, de instaurarse en la política nacional de manera muy clientelar. Claro. En este sentido, las dirigencias han sabido navegar aquellas aguas en función de sus propios intereses, digamos, como si tenían, qué sé yo, una alcaldía, en el caso de Viña del Mar, de una posición muy conservadora, con muy poca eh, eh, con muy poca relación en cuanto a la idea de derecho de ciudad, de la construcción popular del hábitat, de entender, digamos, el centro político de lo que significa el derecho a la ciudad. Finalmente tenían que negociar igual con aquella dirigencia. Sin embargo, vemos también en otros campamentos, en otras construcciones, de los grandes campamentos que se están instalando en la quinta región y en Viña del Mar, vemos, yo diría que en un proceso que está aún en movimiento, diría dos líneas. Una mucho más activa, como en el caso del campamento Felipe Camiroaga. El campamento Felipe Camiroaga nace entre 2011 y 2012 particularmente, y que se instaló, digamos, digamos, con una estrategia comunicacional muy potente, digamos, boicoteando el Festival de Viña del Mar, que es un festival con mucho marketing, mucha prensa, que se da en febrero, y ellos boicotearon, digamos, la prensa y todo el escenario, y irrumpieron en la acción política local a través de ocupando esta fuerza, digamos, de una estrategia totalmente distinta a la negociación que veníamos viendo en los otros campamentos. Entonces, desde ese punto de vista, vemos lógicas distintas de relacionarse, de entender un mismo fin, digamos, que era la construcción de ciudad, pero con estrategias como movimiento social muy distintas. Y últimamente yo diría que fuertemente los asentamientos, los campamentos en la región están vinculados con la cantidad de personas migrantes que vienen llegando, y que también plantean una diversidad respecto a cómo se relacionan con las autoridades, porque en general, en algunos de los últimos trabajos que hemos ido realizando con el Observatorio de Participación Social y Territorio de la Universidad de Playa Ancha, ha tenido que ver con campamentos que están con muchas personas, por ejemplo, de Haití. Reconocemos que ahí, en ese caso, construyen de forma distinta, pero en el caso de Haití son muchos hombres que vienen solos, ellos a sus familias, a diferencia de familias venezolanas que vienen más digamos, en conjunto, que vienen la familia completa. Entonces vemos también una forma mucho más cautelosa de relacionarse con la autoridad, porque está de por medio una política bastante agresiva del Estado chileno, del gobierno, particularmente del último gobierno, respecto a la política de migración. Entonces ha ido cambiando también, sin que por ello no entiendan también en estos lugares el derecho que tienen de poder vivir en dignidad, con servicios, con espacios en las ciudades donde trabajan y viven. Entonces
ahí hay particularidades dentro de lo que plantea tu pregunta. Gracias Julio. Y Perla, en este caso también, en el caso del bañado Tacumbú, ¿cómo es esta relación entre la organización popular y las instituciones públicas? ¿Es de subordinación, de par a par? ¿Cómo ves esta relación llevándolo al eje de la participación? Sí, toda intervención estatal actualmente ya no se puede hacer sin la participación ciudadana, porque ninguna obra se puede construir y finalizar si es que no hay una consulta previa e informada a las partes interesadas, como se dice, ¿verdad? Entonces, por un lado, hay que definir las obras que se van a construir, ¿son consultadas antes? Y yo creo que no. Ahora sí, ¿en qué momento son consultadas la comunidad, las organizaciones ya en el momento de la ejecución de dichas obras? Pero en el caso del bañado Tacumbú es importante establecer de que existen organizaciones fuertes, fortalecidas y también con perspectivas de cambio y perspectiva de resistencia. No se puede construir una costanera unilateralmente por parte del Estado sin la participación de las organizaciones del bañado. Si es que no existe ese acompañamiento o si existe un atropello estatal, esa obra de infraestructura no se va a poder ejecutar. Por eso me parece que también desde las instituciones estatales se busca la participación efectiva, la participación activa de las comunidades. Y por un lado, por otro lado también eso obedece a la exigencia de organismos multilaterales, organismos internacionales que financian las obras que exigen políticas, que se cumplan sus políticas públicas. En ese caso, también el Estado paraguayo está subordinado a eso, ¿verdad? Entonces nosotros en Paraguay tuvimos obras rechazadas por la población y eso tiene también sus explicaciones sociológicas inclusive, ¿verdad? Pero en el caso actualmente del bañado sur y la costanera sur que se está construyendo, se ve una participación de la ciudadanía representada por una organización creada para el efecto y que ahora están trabajando conjuntamente, ¿verdad? Con el Ministerio de Obras Públicas, que es la Asamblea Permanente Unido por la Franja, donde participan los representantes de cada familia. Entonces, decir que esta obra atropella, me parece que en la realidad no existe, pero hacia una lógica más de otros proyectos podría ser. Muchas gracias Perla. Hay espacio para ante la pregunta que hice por el chat, que igual está abierto. Hay espacio para una pregunta más. Marco, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, Felipe. Gracias. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Dale, plantea tu pregunta, dale. Bien, viendo que ya falta poquito para el otro panel, quería hacer una pregunta muy puntual a Julio y Perla sobre de qué manera o cómo impactó la pandemia en términos socioeconómicos a la población de los campamentos y de los bañados. Solo eso. Gracias. Muy bien. Invertamos un poquito, partamos con Perla y que cierre Julio. Sí, y justamente esa pregunta que hace el compañero Marco me parece interesante y la respuesta vamos a tener en el próximo panel porque justamente esa investigación trabajaron los compañeros Javier Allende y Belén Torres, pero una respuesta, adelantando un poco esa exposición de los compañeros, justamente es la de la organización por las ollas populares, ¿verdad? Entonces, impactó, claro que sí, así, no solamente la pandemia impactó en las zonas periféricas del país, sino llegó a la clase baja, media y alta, y no solamente en el país, sino a nivel internacional. Entonces, ese estudio específicamente del impacto la vamos a desarrollar enseguida con el compañero Javier. Entonces, no quiero entrar un poco en esa línea porque trabajaron los compañeros. Le dejo a
a Javier esa respuesta que lo va a hacer enseguida, Marcos. Excelente, gracias Perla. Julio, dale. Sí, sí, bueno, estuvimos ahí coordinados con Perla para no tocar un poco, para no tocar los temas, el compañero Javier que se puede enojar. Eh, eh, pero no, en realidad, mira, igual le agradezco la pregunta a Marco porque creo que es un aspecto que justamente no lo tocamos tanto en el caso nuestro, porque porque prácticamente veníamos generando una especie de cierre de investigación que finalmente la pandemia nos obligó a acelerar aquel proceso en el caso del campamento Manuel Busto. No afectó, pero creo que es interesante mencionar dos cuestiones importantes. Uno, que la propia organización de los campamentos y de los comités de vivienda que funcionan y que siguen funcionando, ojo, en el campamento Manuel Busto, permitió una rápida respuesta frente a la pandemia y la necesidad real de organizar las ollas comunes, como le llamamos acá en la región. Eh, Hay ahí un fenómeno bien particular, porque en el fondo fueron las primeras respuestas desde lo organizacional, fueron efectivamente en los campamentos, en las organizaciones comunitarias, que permitieron rápidamente las compras, digamos, en común. Ya tenían una experiencia que la pusieron rápidamente al servicio, lo que en otros lugares de la ciudad, donde luego fueron naciendo las distintas ollas. Creo que en Valparaíso llegamos a tener 147 espacios de ollas comunes. En estos lugares, como los campamentos, con una organización social mucho más fuerte, fue mucho más rápida la respuesta, y no solo respecto a las ollas comunes, sino que hoy día, cuando se inició el proceso de vacunación, también poniendo a disposición las sedes comunitarias, la organización de los distintos grupos etarios que tenían prioridad. Entonces, en ese sentido, sin tocarle mucho los temas a los compañeros y compañeros que vienen en el siguiente bloque, creo que es un elemento bastante interesante como para conectar respecto a la respuesta de la organización social frente a este tipo de emergencias que van surgiendo, ¿no? Gracias Julio. Bueno, estamos llegando al final de este panel, donde contamos con la presencia de Julio Humada y de Perla Godoy, explicando, ¿cierto?, exponiendo sobre sus experiencias en el caso de Viña del Mar y en el caso de la ciudad de Asunción. Yo les quiero dar un breve espacio, un minutito a cada uno de ustedes para que hagan un cierre de esta actividad y para que hagan su reflexión final de un minuto. Perla. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias a los compañeros y a las compañeras por esta oportunidad. Esperamos que esta investigación que estamos iniciando con el compañero Diego la podamos presentar en su totalidad muy próximamente. Muchas gracias por el espacio. No, gracias a ti, Perla. Muy interesante la presentación. Gracias. Julio. Bueno, también agradecer el espacio, agradecer a la red, particularmente a los compañeros que estuvieron hoy día y que van a estar en el panel, y a la organización del mismo. También agradecerte a ti, Felipe, por la moderación. Y nada, es complicado como tratar de resumir estos largos procesos de investigación en algún espacio acotado de tiempo, pero creo que en este mismo lugar y con las preguntas de ustedes, creo que se hace un poco más fácil de desarrollar, así que le agradezco a todas y todos su aporte y su atención. Así que muchas gracias. No, bueno, muchas gracias a ustedes, Perla, Julio. Damos por finalizado entonces el panel número 1, Urbanización Popular e Informalidades en el Sur Global, discusiones sobre intervenciones públicas en clave comparativa, con Julio y con Perla. Muchas gracias, chicos, que estén muy bien, y los dejamos invitados para el segundo panel que empieza, entiendo, en unos minutos más. Muchas gracias, Felipe, muchas gracias, compas. Nos vemos en unos minutos. Listo, muchas gracias. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Chao, chao.